Lección 4 para el 25 de enero del 2014. Discipular a los niños. La lectura bíblica se encuentra en San Mateo, capítulo 21, versículo 16. Y dice: y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Palabra de Dios. En esta semana vamos a estudiar discipular a los niños. Hemos visto el gran maestro en el discipulado, la primera lección, Jesucristo. Luego en la segunda lección que estudiamos de este trimestre, estuvimos analizando la forma, los métodos que utilizó Jesús, especialmente relacionados con metáforas, parábolas, cómo enseñó, cómo llegó y por qué esa utilización de ese medio didáctico para enseñar. Luego vimos cómo nuestro gran maestro y ejemplo Jesucristo fue un hombre de oración y cómo para discipular también Cristo, la Biblia básica, primera lección, luego la necesidad de tener una forma de llegar a las personas, y en la tercera lección la oración, Él como ejemplo de oración, y nosotros también queremos seguir su ejemplo, cómo utilizarla, la importancia de la oración, todo ese trabajo misionero. Y esta lección 4, cómo llegar a esos niños. Dice la lección en la introducción que la mayoría de los creyentes entregaron su vida a Cristo a una edad relativamente temprana, no adulto. Entonces esto tiene un impacto, ¿verdad?, en quienes leemos esto y estudiamos estos asuntos sagrados, de la importancia que debemos darle a los niños en cuanto al conocimiento y a la evangelización. Para ellos tiene que ser una cosa efectiva y real. Espero que no se separen de esta lección, porque quiero dar unos aportes allí. Los niños en la obra final. Leer unas citas del Espíritu de Profecía, cotejadas con la Biblia. No aparecen aquí, pero que son también de gran relevancia. Lo que implica la necesidad de discipular a estos muchachos. A su debido tiempo lo vamos a introducir en el desarrollo de esta lección. El domingo 19 de enero, la ventaja del niño hebreo. En relación con otra cultura, nos hace ver el folleto aquí. Los niños en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y por qué no decir hasta hoy en día, pero especialmente en el contexto histórico del niño hebreo, tuvo una ventaja porque así Dios se la otorgó, aunque hubo algunos deslices. Cuando decimos deslices nos estamos refiriendo al caso de Manasés en Segunda de Crónicas 33:6, como este hombre, después que Israel entró en una apostasía, llegó hasta ofrecer sus hijos al fuego, o sea, quemarlos en fuego para ofrecérselos a los dioses paganos, cosa que era común en la cultura que alrededor estaba de Jerusalén, del pueblo de Dios. De resto, no solamente los niños eran utilizados como ofrendas de sacrificio, sino también como un medio económico. Todavía en el mundo árabe, en muchas de estas naciones, el nacer una muchacha, una niña, no es muy motivo de alegría, sino más bien de tristeza. Se mantiene todavía esa línea cultural, histórica, de que es más importante un hombre que una mujer, y a razón de que es más productivo económicamente, como dice Folleto de Escuela Sabática. El hombre va al trabajo, el hombre va a la calle, está dotado para enfrentar diversas situaciones del ambiente, de la vida, que requieren fuerza, que requieren tenacidad, exponerse a peligros y fuerza física, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, estas culturas que rodeaban a Israel tenían como prioritario el hombre.
el varón, como algo económico. Dios no lo vio así, aunque privilegió a los niños, el primogénito, aunque dedicó tiempo para cómo educar a los niños, deberían educarse a los niños. Esto hacía posible completamente la diferencia entre lo que era un niño hebreo y lo que era un niño no hebreo. Dice esta parte de la lección del domingo 19. Es doloroso decirlo, pero algunas de estas aptitudes, especialmente en cuanto al valor económico que se le da a los niños, aún se encuentran en nuestro mundo actual, dice el autor del folleto. Realmente el día de la ira debe venir, probablemente, ¿verdad? Y lo que le decía, pues es evidente que la apostasía de Israel afectó la estimación popular de los niños. El coqueteo de Manasés con la hechicería y otras religiones o cultos de las naciones vecinas lo indujo a sacrificar a sus hijos, como aparece en 2 de Crónicas 33:6. No obstante, el reinado de Manasés fue la excepción. Esto no fue la regla, que todo Israel siga el ejemplo de este bárbaro. Dice aquí, lee los Salmos 127, 3 al 5, 128, 3 al 6, Jeremías 7:31 y Deuteronomio 6, diríamos 6 al 9. La primera cita, el Salmo 27, 3 al 5, hablando en cuanto a la ventaja del niño hebreo y la manera como Dios quería que se tratase, se educase al niño hebreo. Dios establece este principio: herencia de Dios son los hijos. Salmo 127, 3 al 5. Usted ve un contenido allí excelente en cuanto a esto. Los niños son herencias de Dios. Nos los prestan para que cuidemos su herencia. Los procreamos y los amamos y los queremos, pero a veces pensamos que son nuestros. Son nuestros para cuidarlos, pero en el trascendental son herencia de Jehová. Es la herencia que Dios nos ha dado para que la modelemos y finalmente se la entreguemos a Él. ¿Dónde está la grey que te di? Segundo, el Salmo 128, 3 al 6. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eso, la planta de olivo era algo especial. Y alrededor de la mesa, imagínense, son delicados, son lo mejor, pues. Por la otra cita bíblica, Jeremías 7:31. Los hijos de Judá, en la parte negativa, ¿verdad?, quemaron al fuego a sus hijos e hijas. Qué triste, ¿verdad? Y en Deuteronomio 6 al 9 nos da lo que significa el propósito de Dios, cómo quería Dios que se educase a sus hijos, al niño hebreo, pues, que es el título de la lección de este día domingo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano, estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Tremendo. Hay que repetirla, escribirla, bueno, en todas partes, que se vea que la palabra de Dios está allí. Esas eran las instrucciones. En el camino, al acostarse, al levantarse, y hablarás de ella estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás por señal en la mano y estarás en el frontal entre tus ojos allí para que los mires. Y en los postes, en las columnas de tu casa. Es como para que nunca se nos olvide la instrucción, la santa ley de Dios. Imagínense la relevancia que tenía
el estudio, el conocimiento que estos hijos que se estaban levantando deberían tener de la palabra de nuestro Dios. Entonces, el niño hebreo tenía ese tremendo privilegio, la orden divina de ser educado de esa manera, de que estas enseñanzas constituyeran prácticamente el centro de todo en el hogar. Contrástelo con el día de hoy. ¿Cómo está tu casa en relación con esta enseñanza? ¿Por qué los hijos se pierden hoy con más facilidad que antiguamente? ¿Por qué hoy no hay la misma importancia de tener la ley de Dios en el hogar escrita, de tener pasajes, de hablarle de Dios a nuestros hijos cuando salimos, cuando entramos, en la mañana, al acostarse? O sea, en todo momento, para entender esto, la palabra de Dios tiene que estar presente. En los colegios nuestros adventistas del séptimo día, sí, la Biblia es la primera, pero como decía el doctor John Knight en el libro Filosofía de la Educación, es la primera entre todas las demás materias. O sea, entre todas las demás materias ella es la primera, pero en los horarios de clase la Biblia simplemente es 1 hora o 2 horas y las demás materias siguen su curso normal, cuando todas las demás materias, dice el doctor John Knight, física, química, matemática, inglés, biología, idioma, informática, todas tienen que estar impregnadas de la palabra de Dios. Por eso se paga. Y usted, que si tiene hijos e hijas en los colegios adventistas o universidades adventistas del séptimo día, se paga un alto precio muchas veces para que nuestros hijos, ahí en esas universidades, ahí en esos colegios, puedan sentir la presencia de Dios a través de sus maestros, maestras, a través de la educación que se está impartiendo. Esa palabra se cumple de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9. En la biología, en el inglés, en la matemática, en la física, en todas las asignaturas, la Biblia sea el centro. Todo conduzca a la Biblia. La Biblia la Biblia está en el inglés, en la matemática, en la física. Dios está presente. Por eso se paga un precio altísimo, para que nuestros hijos vean en la ciencia la revelación de Dios. No para que la Biblia simplemente sea primera, porque bueno, es la primera que se da en el horario. Y de resto, todas las demás materias, todo el alto porcentaje del tiempo de educación de nuestros hijos son materias seculares que están desvinculadas de la palabra de Dios. Eso es satánico, eso no viene de Dios. A ese peligro nos exponemos. Y si en la casa tampoco esto tiene relevancia, ¿qué cuenta le vamos a rendir a Dios cuando diga: ¿dónde está la grey que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? La primera forma de discipular comienza en el hogar. El primer discipulado de un niño es en el hogar, especialmente a través de la madre. Luego la escuela de iglesia, luego la escuela en sí, cristiana. Allí es donde se forman los cristianos, cuando somos de hogares cristianos. Sí, sigue diciendo la revelación, ¿verdad? En el día, en relación con el lunes, sigue 20 de enero. Dice el comienzo de la lección: si Jesús hubiera pasado por alto la niñez, llegando al planeta Tierra como adulto, se podría plantear preguntas serias con respecto a su capacidad de identificarse con los niños. Pero Cristo se desarrolló como lo debe hacer todo niño, sin saltear específicamente en cuanto esto es, sin saltear ninguna de las etapas del desarrollo asociado con el crecimiento y la madurez. Por eso él comprende todo lo relativo a un niño. La niñez de Jesús, título de esta lección. Nos van a leer Lucas 2, 40 al 52. Allí encontramos unas verdades tremendas. Dice, primero, 2:40, el niño crecía, hablando de Jesús, y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Crecía físicamente, un desarrollo chévere, muy bueno, y se fortalecía en el espíritu. Su fortaleza estaba en el espíritu de Dios, lleno de sabiduría
y la gracia de Dios era con él. Allí narran también la experiencia cuando se les perdió a José y a María. A los 3 días lo hallaron en el templo, dice Lucas del 40-52, en medio de los doctores, los especialistas en Biblia, oyéndoles, oía a los doctores, preguntándoles, interrogándoles, y todos los que oían estaban viendo allí, observando este hablar de Jesús con estos doctores, lo máximo en teología. La gente dice, se admiraban de su inteligencia y de su respuesta, porque también los doctores les preguntaban, y la gente quedaba admirada de la respuesta que daba Jesús, de las preguntas que hacía Jesús. Esto es palabra de Dios que estoy leyendo aquí. Para un datico aquí histórico solamente, entre los judíos, cuando tenían 12 años los niños, era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Ya dejaban de ser niños y pasaban a ser adolescentes. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y esperaban participar en las fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Acabo de leer Deseo de toda la gente, página 56. Vemos allí tremendo esta niñez de Jesús, como a los 12 años exactamente cumplió, como dice aquí, con este requisito. Ya era un adolescente con 12 años de edad, y mire la educación que tenía este muchacho. Lamenté, ¿verdad? Que aquí esto no fue así solo que salió. Esto no fue así algo automático. Allí había una madre. Y aquí no se narra, pero realmente allí estaba la bienaventurada Virgen María, educando a este muchacho para que llegara a ser lo que tenía que ser. Ya leer algunas cositas aquí. Aparecen en las notas de Elena White correspondientes a este trimestre. Hablando de este día, dice: no es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. No era como todos los niños. Muchos niños son descarriados. Esto es lo que hay que estar claro, pues. No comparar, no, Jesús era como todos los niños descarriados, no. Muchos niños son descarriados y conducidos mal. Pero José, y especialmente María, mantuvieron delante de ellos el recuerdo de la paternidad divina de su hijo. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación hacia lo correcto, oiga esto, su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para con sus padres. Esto en los niños de hoy en día normales de nosotros no es así. Aún teniendo un padre y una madre, la inclinación, hay tendencias pecaminosas. Eso no lo tenía Jesucristo. Por eso hay otra cita que para algunos que ven a Jesucristo, no, Jesucristo desde la niñez y adulto era completamente 100% humano. Era como un niño cualquiera que se revuelca en el piso, que es descarriado, que de pronto no hace caso, como cualquier ser humano que de pronto se nos perdemos el juicio. Voy a leer una cita, permítame. Muchos teólogos, llámese ministro, llámese pastor, llámese anciano, llámese laico, que están pero perdidos en cuanto a esto. Dice el comentario bíblico 7a, comentario de Elena White, página 476, que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a estos mortales como usted y como yo. Pero que cada ser humano permanezca en guardia. Oiga esto que estoy leyendo del Espíritu Santo a través del comentario bíblico 7a
7A, página 446, el linaje de White. Pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. O sea, el apéndice B, la naturaleza de Cristo durante la encarnación. Comentario bíblico, tomo 5, página 1003, 1105, 102 a 1105. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Como lo dice aquí, esta que leí de las citas de Elena White, está tomada de Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1091. No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. No era como todos los niños. Muchos niños son descarriados y conducidos mal. Esa no fue la experiencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítame leer otras citas aquí en cuanto a la función de esa Virgen María en discipular a Cristo Jesús. Miren lo que dice de la Virgen María. Dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas, su intelecto se paralizaba y se estrechaba. Compare con hoy y mire la época de Jesús. María no mandó a su hijo que lo terminaran de discipular allí, educar. Con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mire la formación de Jesús. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. No fue porque era el hijo de Dios, él desarrolló todos los talentos. No. Había una madre que se dedicó a formar a un hijo. ¿Qué están haciendo las madres hoy en día? ¿Dónde están las madres hoy en día? Queremos tener hijos como Jesús, pero ¿dónde están las madres que educaron a Jesús hoy en día? Mire de todo lo que cuidó María a su hijo en ese medio corrupto, en ese sacerdocio corrupto. ¿Cómo lo protegió? ¿Cómo estará eso hoy en día? Para confiar plenamente en nuestros hijos en la educación de fulano, perencejo, llámese colegio adventista o no adventista. Es lo mejor, dentro de lo peor que puede haber en este mundo. Dios tiene una iglesia y tiene unos colegios, pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que exigir a quienes están educando a nuestros hijos. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? Ya vamos a seguir leyendo, pero quería resaltar esto de que Jesús no se educó, la niñez de Jesús no fue así, crecía en sabiduría, era un tremendo sabio allí frente a los doctores, porque ese era el hijo de Dios. No, es porque estaba una madre, no confunda a Jesús. Jesús era algo muy especial, ejemplo para todos, es un misterio, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No lo entendemos, es un misterio. Pero la manera como él venció igualito a nosotros, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de esa formación que le dio, ahí sí no hay diferencia. Completamente humano Jesús en cuanto a la manera de vencer los obstáculos. Pero en cuanto a su naturaleza humana, igualarla. Si el niñito Jesús era igual a cualquier niño, el adulto Jesús era igual a cualquier hombre. Mucho cuidado, como leímos la cita. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula.
Oiga esto que viene aquí ahora. La tentación, la pobreza material, la adversidad son las disciplinas que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. La tentación, la pobreza, la adversidad son las disciplinas que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Y el ejemplo lo vemos en Jesús. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia, deseado de todas las gentes. Capítulo La niñez de Cristo. Ahí encuentra todo esto que acabo de mencionar. Qué maravilloso, ¿verdad? El ejemplo, la manera como fue discipulado Jesús a través de su madre, que tuvo ese tiempo maravilloso. Cristo sanando a los niños. Lección del día martes 21 de enero. Cristo sanando a los niños. Veamos lo que dice allí. Lee los siguientes textos. Mateo 9, 18 al 26. Nos dice: mi hija está muerta, hija de un principal. ¿Qué hizo Jesús? Fue allí a sanarla. Luego en Marcos 7, 24. Hija tomada por un espíritu inmundo, la hija de la Sirofenisa, clamó a Dios y Dios sanó a su hija. Tercero, Lucas 9, 37 al 43. Un hijo único, tomado también por espíritus malos, fue llevado a Jesús. Los discípulos no pudieron sanarlo. No pudieron. Luego llegaron a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo con ese hijo único, enfermo por los demonios? Lo sanó. Y el oficial del rey, en Juan 4, 46 al 54, también fue sanado. En todas estas historias hay una similitud abrumadora, dice el folleto. En cada caso, un padre desesperado fue a Jesús buscando ayuda para un niño. Esto es lo que estamos hablando, de discipular a los niños. La preocupación de Jesús por su vida espiritual, por su vida física. Fíjense que en este caso de estas enfermedades terribles, de estas posesiones terribles. Pareciera que los demonios solamente hacían posesiones allá hace 2000 años atrás. No, esos demonios que ayer azotaban a la gente, la enfermaban, hoy en día también existen. Y muchas enfermedades son posesiones del demonio. El problema es que ya el demonio pareciera que pasó de moda. Hay muchos consultorios médicos, cristianos y no cristianos. Con más razón, no cristianos. Todo es psiquiatría, todo es psicología. Como no existía psiquiatría ni psicología en el tiempo de Jesús, entonces Jesús decía que eso eran demonios. La incredulidad, pero metiéndole en la cabeza indirectamente y subliminalmente. Hay algunas revistas que salen de cristianos que se ocupan de analizar la psiquiatría, la psicología en relación con el cristianismo, y nos dan a entender que, bueno, los males de la conducta humana jamás se van a atribuir a demonios, sino simplemente a trastornos de conducta. Una persona es mentirosa, ¿verdad? Es mictómana. Una persona se roba y roba. Esa persona simplemente lo que es cleptómana. Bueno, como les decía, hermanos, ¿verdad? Todas, que si el que roba y no se da cuenta que está robando, entonces es un cleptómano. El que miente y miente y miente hace un mictómano. Y así, pues, trastornos de conducta. Hay muchos que se hacen examen, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues son demonios muchas veces, hermano. Muchas enfermedades que la gente somáticamente sienten, experimentan, pero químicamente no se les ve respuesta, no se ve qué es lo que está pasando. O lo tratamos con medicina natural o lo tratamos con la medicina química, alopática, y nos encontramos entonces, pero que no hay mejoría, o sea, hay una mejoría media. Pero no entendemos que sí, todas esas cosas pueden cumplir una función, pero también aquí, en este caso, Jesucristo le tocó sanar cantidad de niños aquí, que vemos niños y niñas que están posesionadas por el demonio. El mismo demonio hace 2000 años también existe hoy. Esos espíritus también existen hoy. Por eso es que uno tiene que invocar a Dios, no ir inmediatamente a un médico, llámese naturista, llámese no naturista, para que le cure las enfermedades. Hay que revisar cómo está nuestra vida, hay que clamar a Dios por la liberación de nuestra vida de toda influencia demoníaca que se puede mover en nuestra casa. Ok, Cristo amó a los niños, los sana, los cura, pero este detalle no quería dejarlo pasar por desapercibido.
Hay niños que no tienen esa experiencia de ser sanados, les toca morir. Pero recuerde que la muerte está vencida. Si tú perdiste a un niño o una niña, una hija, un hijo, Dios sabe todo. Y muchas veces Dios los guarda allí, porque Dios conoce las tendencias que tú ni vas a manejar, ni vas a saber educar. Y muchas veces Dios no permite ese drama tan terrible para ti o para mí, de muchas madres, especialmente las madres, porque las madres tienen esa tremenda responsabilidad de elaborar, de construir en el corazón de los hijos nada menos que el carácter de Cristo Jesús, verlas sufrir. Esas madres, cuando sus hijos son tremendos delincuentes, cuando sus hijos están sufriendo en esta sociedad, los agarró la droga, el aguardiente, fracasaron en el matrimonio, llámese mujer u hombre, están encarcelados, son un azote de barrio, son un azote a la sociedad. Dios conoce el futuro, y si Dios los guarda, es porque quizás vuestro hijo chiquitico no era digno de estar en esta tierra, hermano. Y ya Dios te lo guardó para ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo, cuando resucite, si es fiel a Él, si fue fiel a Él. Fíjese si fue fiel. Y esa fidelidad depende de una María que estuvo allí, como María con Jesús. Porque si tú lo dejaste para que fuera la abuela que lo criara, o le pagaste a alguien para que lo criara, estás eludiendo tu responsabilidad. Porque para hacerlo no contrataste a la abuela, ni contrataste tampoco a la sirvienta o al servicio. Fue un acto de amor personal, aprobado por Dios, legalmente, si está casado, pues. Si no es un hijo de fornicación, hay que pedirle perdón a Dios. Para eso, si no consultamos a nadie, nos volvimos independientes. Bueno, seamos responsables. Dios demanda una madre especialmente, apoyada por un padre, para educar a esos muchachos. Sí, Dios ama a los niños y los quiere, pero hay niños que son guardados. Y si son fieles, van a ser levantados. Dice aquí la parte final de este día: Elena White perdió 2 hijos. Esta profeta, esta mujer de Dios, tuvo que enterrarlo. Perdió a su esposo. La muerte la visitó una y otra vez. Y ahí se mantuvo fiel. Veía más allá. Uno de sus hijos, cuando estaba a punto de morir, le hablaba: tranquila, mamá, yo sé hacia dónde voy. O sea, hay una confianza. Aquí estoy con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Si nos toca esta experiencia indeseable, Dios sabe cuánto tú y yo podemos resistir. Pero si nos tocase esto, oír del labio de nuestro hijo que se nos está yendo: papá, mamá, tranquilo, mire, yo contemplo el rostro de Jesús, estoy durmiendo en los brazos de Jesús, te espero ver en la resurrección. Mamá, firme, hermanos míos, firme. Qué tremendo será esa palabra, ¿verdad? Pero esa no sale así como un acto de magia. Eso sale porque hubo una madre que educó, hubo un padre que apoyó a esa madre. Así que no estemos esperando milagros. Dice, Dios no va a hacer milagros donde ha provisto los medios. Dios no va a salvar un hijo donde ha provisto un medio, que son los padres, para que eduquen a esos hijos para salvación. Por eso la pregunta: ¿dónde está la grey que te di? Una advertencia temible, miércoles 22 de enero. Una advertencia terrible, miércoles 22 de enero. Dice, analiza Mateo 11, 25 al 26, 18, 1 al 6 y 10 al 14. ¿Qué verdades, no solo acerca de los niños, sino también acerca de la fe en general, aprendemos por medio de estas historias? En Mateo 11, 25 y 26 habla de una revelación. Dice Jesucristo: escondiste todas estas cosas de los extendidos y de los sabios y las revelaste a los niños. Con sincero propósito, tan dispuesta a oír sin cuestionar nada de lo que dice la palabra de Dios, ni el espíritu de profecía. Que son niños como sin prejuicio, aprender, absorber. Por eso las odres nuevas y las odres viejas que dice la Biblia. Las odres viejas, podemos ser muchos de nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia, con conductas, a veces hasta con creencias que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura, pero que creemos que sí están fundamentadas, porque nos dijeron un día y lo creímos, lo aceptamos, lo oímos de un púlpito, pero no sabemos ni con dónde está el escrito, por qué es así. ¿Dónde está escrito eso? No sabemos, pero lo dijo el pastor, lo oí en la radio, lo oí en la televisión, lo dijo el hermano. Y cuando llega la verdad
tal cual es en la revelación de la Biblia, el Espíritu de Profecía, nos cuesta entenderla, no la aceptamos, nos revienta la cabeza, así como un vino se echa en una odre, en un receptáculo de vino viejo, se revienta, dice la palabra. Por eso Dios dijo, la odre nueva rompe. Es como una tela vieja, un parcho nuevo. Se le coloca un pedazo de tela nueva. La tela nueva arranca la vieja. Por eso no se puede echar este vino, la palabra de Dios, en una odre vieja, prejuiciada, viciada, sino en odre nueva, como eran los discípulos. Como niños, es una odre nueva. Recibe esa palabra como maravillosa, sin prejuicio, esta es la verdad. No tengo nada preconcebido, sino alabado sea el nombre de Dios. Así es, así lo dice la Biblia, así dice el escrito, está y lo revisa aquí. No, así es. La palabra es la que limpia de todo prejuicio, de todo algo preconcebido. Es la palabra y solamente la palabra. Por eso escondiste estas cosas a los entendidos, porque eso están llenos, tan preconcebidos, tienen conceptos y conceptos ya antes de que venga lo que Cristo quiere decir. Y de los sabios igualito, y se la diste a los niños. La segunda cita de San Mateo, capítulo 18, el 1 al 6, dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tened la humildad, la sencillez. Los niños usted los amonesta y no van a agarrarle odio ni rabia ni tal, sino que ellos pasan, lloran, ya se ponen bravos, pero al ratico ya lo andan buscando usted como padre. ¿Por qué? Porque saben que de una u otra forma no hay otra vía, no hay otro camino, sino el amor, la comprensión, la tolerancia, porque ellos se han dado cuenta, porque ellos saben cuánto los quiere esa mamá y ese papá. El hecho de que sean niños no quiere decir que cualquier adulto que venga, ellos le van a entregar su confianza, no. Se ha dado un contacto, se ha dado una relación de amor. Por eso un extraño se le acerca a un niño, tiene que buscar ganarse la confianza, pero con papá y mamá no, ya esa confianza está requete ganada. No es que automáticamente un niño va a confiar en un adulto. Entonces aquí, si no volvéis como niños, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como un niño, perdonador, sin guardar odio, sin guardar rencor, porque se confía, porque no hay esa maldad que la sociedad, si usted y yo le permitimos, va creando en nuestro corazón frente a tantas vicisitudes, dificultades, cosas que trauman y marcan nuestra vida, porque no estamos sembrados en Dios. No, si Dios permite que nos ofendan, nos ultrajen, sea lo que sea, si estamos conscientes que estamos en las manos de Dios, no podemos guardar odio ni rencor. Tenemos que aprender a perdonar. Así esto sea horrible desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino hay que hacerlo, porque así lo manda nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algún propósito tiene la prueba que tú y yo pudiéramos estar pasando en este momento. No fue que Dios estaba mirando hacia un lado y Satanás aprovechó y nos hizo una herida, nos creó una situación difícil de soportar, porque Dios no estaba pendiente. No, Dios está pendiente de todo, hermano. Dios no pasa nada por alto. Dios está, ¿dónde me esconderé? Decía David, en el fondo del mar, en lo más alto de una cima, una montaña, donde yo esté, allí están tus ojos. Bueno, aquí está Jehová también con nosotros. Y la última, San Mateo 10, 6, 10 al 14. Esto es fuerte que dice aquí: no tengáis en poco estos pequeños, porque sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre. Terrible, ¿verdad? Por esa terrible advertencia. Ustedes se acuerdan de los discípulos. ¿Cuántas veces Jesús, que es la lección, la parte que viene del jueves, Jesús tuvo que reprender a los discípulos porque no querían que los niños fueran llevados a él? ¿Cuántas veces los adultos menospreciamos a un niño? Nos da rabia por su rebeldía, porque no presta atención allá en la escuela sabática de los niños, el evangelismo infantil, porque se brinca, salta. Falta de un padre y una madre que esté pendiente de ese muchacho. Pero como no hay el amor de Cristo, no hay el amor de Dios, ni una madre que enseñe reverencia en la casa. Un niño, mire, o sea, es pecado que un niño esté brincando y saltando, esté promoviendo
juegos, gritos dentro del templo donde se adora a Dios, porque eso distrae al oyente. Y es el momento cuando Satanás, una palabra exacta que se requiere para alguien, que un niño crea una situación difícil para que esa palabra no se oiga. Ahí tiene que la madre y el padre, especialmente la madre, tomar medidas, sacar a ese muchacho del templo y está con una gritadera que no se puede. Eso está revelado en conducción del niño, ahora cristiano. Son inventos de uno. Darle tetero allí, el niño esté tomándose allí leche allí con el seno, con un recipiente en pleno culto de oración. No, busque un lugar apropiado. Los niños tienen que estar sentados con sus padres. Si están correteando es falta de una madre, falta de un padre. Eso es irreverencia. Pero ¿por qué son así? Porque en el hogar papá y mamá le permitieron esa libertad, especialmente la madre, que es la que debería pasar más tiempo con él, modelando el carácter de Cristo en sus corazones. Si la madre no hace caso, dice Elena White, tiene que venir el diácono o la diaconisa, mire, por favor, hermana, tiene que bajar ese niño o esa niña. Pero no hacemos esto, no es que esté muy bueno el sermón, nos hacemos los sordos. Entonces se crea un ambiente donde los ángeles de Dios les cuesta estar y mucho más el Espíritu Santo. Entonces, y a veces frente a el no poder, a veces la impotencia de corregir aquella situación, mire lo que dice aquí. En contraste, los actos fríos y severos contra los niños, particularmente en las actividades patrocinadas por la iglesia, pueden destruir la confianza en un niño, en la iglesia y en Dios. Los que realizan tales acciones, ¿qué ira deben esperar cuando Cristo y su mensaje despiertan confianza? ¿Cómo se atreverán cualquier organización humana a comprometer esta fe infantil por falta de vigilancia? Un maestro, una maestra que le dio un mal testimonio a un niño, que lo regañó, le pegó, le hizo algo indebido, pues está fracturando la fe de ese niño para siempre. Pero dice, mejor que te amarres una piedra aquí en el cuello y te lances al fondo del mar, como dice ya la revelación de Mateo 6:10 al 14, antes que poner en peligro la salvación de un niño, de estos pequeños. Preferible, dice Jesús, que sirvas de tropiezo por una maestra que pierde el control, un maestro que pierde el control con estos niños. Sí, son tremendos, sí, saltan y a veces nos desordenan algo allí que está concebido para adorar con tranquilidad. Pero recuerden, Dios tiene que llenarnos de sabiduría y paciencia. Pero el fondo de ese niño que no se sienta, ese niño que habla, que grita, que golpea al otro, que no permite el orden dentro de un salón, sino que crea anarquía, es el hogar. Es el hogar. La maestra de evangelismo, el maestro de evangelismo allí, que está atendiendo a los niñitos desde cuna hasta ya casi a la adolescencia. Y adolescencia. En 2 horas o en 1 hora no van a hacer lo que usted y yo en una semana no hemos hecho, que es educar y enseñarle temor de Dios a esos muchachos. ¿De qué tipo de discípulos estamos formando? ¿A quién estamos discipulando? ¿Cómo pretendemos que una maestra en la mañana va a discipular en el sábado lo que tú no has hecho en la semana? Usted después estás criticando el evangelismo, que no sirve, que esas maestras, que es culpa de las maestras o del maestro. No es que estoy defendiéndolos a ellos, pero es mínimo. Este que está hablando aquí también es docente. Por muchos años dando clases en los colegios públicos y privados, públicos y adventistas al 7º día. Pero la responsabilidad de uno no se compara con la responsabilidad de la primera escuela que tuvo Jesucristo y que debe tener todo hijo que en el hogar. Y la primera maestra que debe tener un hijo o una hija en el hogar se llama la madre, con un director que es el padre. Pero si eso cada vez no existe, cada vez eso es irrelevante. La sociedad satánica ha creado mecanismos para que ya tú no eduques. Existen diferentes mecanismos para que apenas el niño tenga meses ya vaya para una casa de atención. Y si tiene 1 año, 2 años, ya hay otros educadores especializados.
O sea, ya el Estado ha reemplazado la educación que tú y yo como padre y madre, especialmente la madre, debe darle a sus hijos, aunque no es un régimen totalitario ni comunista, ¿verdad? Dentro de este sistema, la sociedad capitalista, occidental, la sociedad ha tomado a nuestros hijos, los está educando a su manera, a sus caprichos, en sus concepciones políticas, históricas, económicas y sociales y de valores. De corta edad, no han cumplido un año, ya lo estamos entregando a esa fuente. No se requirió que nos los arrebataran como los regímenes comunistas antiguos. Es que voluntariamente lo estamos haciendo. Y allí están educando a tus hijos, a mis hijas. Y no nos importa. Y cuando los metemos entonces en los colegios cristianos, entonces viene la presión del gobierno, que tenemos que seguir un patrón, tenemos que seguir un currículo, tenemos que seguir un programa. De allí, bueno, sí, yo voy a dar biología, tenemos que enseñar las células, tenemos que enseñar el aparato respiratorio, circulatorio, el sistema nervioso. Sí, es verdad, vamos a enseñarlo. Es un objetivo nacional, pero todos esos objetivos van a girar en función de Dios. Que el objetivo es que todo eso es para hacernos más salvajes como capitalistas, consumistas. No, la escuela cristiana ha sido levantada como la escuela de los profetas para ser una barrera contra la inmoralidad, contra la contaminación, contra el dejar de amar al prójimo, el hacernos insensibles a una sociedad que está podrida, una sociedad que se olvidó del menesteroso, del que sufre, del que padece. Esto es sálvese quien puede. Pues las escuelas de los profetas fueron levantadas como una barrera contra la inmoralidad, contra toda esa desgracia social que sufrió Israel. Dios levantó las escuelas de los profetas, donde uno de sus profesores era el profesor Elías, el profeta, Eliseo. Allí estaba el hijo de Ana. Allí estaban esos profetas sirviéndole al Rey de Reyes y Señores de Señores, educando a esos muchachos. Y Dios permitió esas escuelas para eso, para que se discipularan, para ser tremendos portadores, para que la moral de la nación, dice el libro de educación, para que la moral de la nación no se pervirtiera. Estas escuelas fueron levantadas, nuestros colegios, universidades adventistas fueron levantados para que en medio de esta corrupción norteamericana, europea, americana, aquí suramericana, centroamericana, en las islas del Caribe, en África, en todos los continentes, en Australia, nuestras escuelas son barreras contra esta contaminación moral, contra esta contaminación que está desbaratando los principios de la Biblia. Y está creando otras enseñanzas por encima de la Biblia. Dios levantó su iglesia, sus escuelas de profetas, que es lo que son nuestras escuelas. Y tienen que ser nuestras escuelas para que se vean hombres diferentes y mujeres diferentes. Si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Y lamentablemente eso no se está haciendo en su totalidad. Hay un remanente de docentes, hombres y mujeres, que quisieran que fuese así, pero uno oye a veces en junta. No, eso ya quedó en pasado, es muy difícil. Es tanto la penetración del mundo, es tanto la penetración de las fuerzas demoníacas a través de los currículos, que nuestros hijos están saliendo preparados para sostener un sistema, llámese socialista o capitalista. ¿Por qué tengo que meter estas dos modalidades? Porque la educación, los currículos, los programas que enseñan matemática, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, esos programas están diseñados no por los adventistas del séptimo día ni por cristianos, están diseñados por políticos, llámese de izquierda o de derecha, cuyo objetivo es que o la izquierda o la derecha o el capitalismo, el socialismo, el comunismo prevalezca en la cabeza de tu hijo y de mi hija. Y esos programas van a las escuelas desde la niñez hasta la adultez. Allí van esos programas. Tus hijos y mis hijas tienen que beber de eso. Aún siendo adventistas, esos programas van. Entonces se requiere de hombres y mujeres como docentes y directores que tengan la visión de poder buscar la manera de crear una filosofía cristiana dentro de todas las asignaturas. No es que la Biblia sí, la Biblia es la primera porque es a la primera hora que se da. Es la primera entre todas las materias iguales. Iguales me refiero porque tienen la misma calificación. Más bien hay otras materias que le dedican 4 o 6 horas y tienen crédito. O sea, se ven como obligatorias para el pensum de estudio. Pues tienen relevancia. No, la Biblia no es tan importante. Se da, pero y la tenemos en el primer lugar. Y oramos cuando se va a dar matemática, oramos en la mañanita, pero la matemática que se da no tiene nada que ver con Dios. La informática que se va no tiene nada que ver con Dios. La biología que se da no tiene nada que ver con Dios. Si eso es así, tú tienes que reclamar, tú tienes que exigir. Porque estás pagando
para que eduquen a tus hijos. No para recibir la misma educación del mundo, con la diferencia es que se ora. Y en el cronograma aparece a primera hora Biblia, está en primer lugar. No, Biblia en primer lugar significa que en todas las asignaturas, eso lo dice Filosofía de la Educación, George Knight, pero el libro de Educación Cristiana, Consejos para Maestros y Alumnos del Espíritu Policial en la G. White, lo está diciendo también. Las escuelas se fundaron para que todas las asignaturas allí, los niños, las niñas, los jóvenes universitarios, los profesionales universitarios, estudiaron a Dios a través de la bioquímica, a través de la biofísica, a través de la física, a través de la química, a través del inglés. Si tu escuela donde está tu hijo, donde está mi hija, tu hijo, no es así, no están siguiendo el plan de Dios, así se llaman adventistas el séptimo día, y así es la unión, la asociación, la conferencia lo aprueba, no están siguiendo el plan de Dios y tus hijos se están perdiendo. Lean los libros de educación cristiana, porque es la reforma que Elena White quería implementar. ¿Dónde está el trabajo manual que capacita? Mire, no estar capacitado. En Israel, un muchacho que no supiera las artes manuales era un inmoral, llámese hombre o llámese mujer. Pero las escuelas adventistas, muchas veces, y las universidades adventistas, esas grandes, donde hay muchachos que tienen buena posición, no, ellos son incapaces de agarrar un martillo, de agarrar un pico, arar la tierra, ponerse a cortar madera, ponerse a sembrar, pero ellos no se van a ensuciar las manos, ni las niñitas bonitas ni los niñitos bonitos. Ellos no se van a poner a hacer pan, eso queda para los pobres que no tienen con qué pagar una escuela. ¿Qué es eso, chico? Eso es discriminación, eso es satánico. Del director, de la directora, del maestro, del profesor. Quizá a alguno no le gusta oír esto, pero contra esta verdad usted tiene que estrellarse, usted tiene que verla. Y los que conocemos esto tenemos que decirlo, porque no somos cómplices. No podemos ser cómplices, guste o no le guste a usted, es su problema si lo rechaza o lo acepta, pero uno tiene que decirlo. No puede seguir esto igual. La sociedad se está desboronando. Y las instituciones que Dios quiere que donde se levante la verdadera santidad, se le diga no, esa música horrible, llena de sexo, llámese rap, llámese el rapeo, llámese esa música actual, esa música estridente, donde todos los nuevos cantantes puro alabando, como decía Piperan, uno que era administrador de la Asociación General, recibiendo la palabra en ese libro tan maravilloso, decía al galán Jesús, mi amado Jesús, todo es Jesús que lo queremos, ay que no puedo estar sin ti. ¿Dónde está la predicación de la doctrina a través de la música? Sin ese ritmo, sin esa batería que si no suena te provoca a ti a mover el pie, uno moverse de lado y lado, la música no tiene sentido. ¿Qué es eso? Entonces estamos allí es para sentir, tú sabes, un placer allí con la batería, con la descarga de la guitarra eléctrica, con aquella voz que se eleva como si fueran una ópera, que no es correcto, dice el Espíritu de Profecía. Pero eso nos entretiene, este drama allí, aquellas cosas. No, este no es el tiempo de eso. Estamos contaminados, hermano. Por eso necesitamos ese revivimiento y reforma. ¿Cómo vamos a discipular si estamos en el mismo plan, hermano? Las escuelas no están dando lo que debe ser. De allí entonces esa advertencia terrible, que esta parte de la lección, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en lo que estamos dando, en la manera como estamos educando a los niños. ¿Qué marco de referencia le estamos presentando a ellos? O el mundo los está absorbiendo dentro de algo que se llama cristianismo, disfrazado de cristianismo, o realmente tenemos que levantar la bandera, hacer nuestras escuelas realmente portaestandartes de la verdad, refugios de la verdad contra la inmoralidad, como dice el libro de Educación. Entonces, no solamente es que no maltratemos, sino que a través del proceso educativo podemos maltratar y podemos descalificar a nuestros hijos para que no tengan acceso al verdadero Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús dijo, deja a los niños venir a mí. Marcos 10, 13 al 14, la lección del día del jueves dice: y le presentaban niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que presentaban. Cuando Jesús se dio cuenta que los discípulos estaban reprendiendo a los padres que estaban presentando a los niños, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de lo tal es el reino de Dios. Ay Dios, señores y señores, deseo de toda la gente, hermanos, página 473, 474 dice el folleto. En los niños que eran puestos en relación con Jesús, Jesús veía a los hombres y a las mujeres que serían herederos de la gracia.
y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía que estos niños lo escucharían y aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo y de corazón endurecido. En su enseñanza, él descendía al nivel de los niños. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Deseo de toda la gente, página 473, 474. Ese era Jesús, hermano. Discipular los niños. El discipulado comienza en el hogar, sigue en la escuela y el hogar sigue allí. Pero yo quiero que ustedes oigan esta cita, que quiero leérsela con todo el poder del Espíritu Santo que me impide para compartirla con ustedes. Permítame buscarla así. Leer del libro Educación Cristiana, página 189. Atención, atención, atención. Debidamente dirigida a las escuelas de iglesia, serán los medios de levantar el estandarte de la verdad en los lugares donde se hayan establecidas. Pues los niños que están recibiendo una educación cristiana serán testigos de Cristo Jesús. Oiga esto lo que dice el Espíritu Santo, página 189, Educación Cristiana. Libro muy escaso, prácticamente hoy no existe en el mercado. Así como Jesús resolvió en el templo los misterios que sacerdotes y príncipes no habían discernido en la obra final de esta tierra, los niños que hayan sido debidamente educados pronunciarán en su sencillez palabras que asombrarán a hombres que ahora hablan de educación superior. Repito, así como Jesús resolvió en el templo los misterios que sacerdotes y príncipes no habían discernido, niños de 12 años, en la obra final de esta tierra, los niños que hayan sido debidamente educados, se espera esta profecía, pronunciarán en su sencillez palabras que asombrarán a hombres que ahora hablan de educación superior. Así como los niños cantaron en los atrios del templo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en estos últimos días, profecía, las voces infantiles se levantarán para dar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. ¿Dónde se están formando esos niños, hermano? Pero aquí dice, en estos últimos días, las voces infantiles se levantarán para dar al mundo el último mensaje de amonestación a este mundo que perece. Cuando sigue diciendo la página 189, Educación Cristiana, cuando los agentes celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad, nosotros los adultos ya no tenemos vida, no nos van a dejar predicar la verdad, dice la palabra santa, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán en la proclamación de la verdad una labor que los obreros de mayor edad no podrán hacer, por cuanto su camino se hallará cerrado. ¿Dónde se están preparando los niños para reemplazar a pastores, ancianos, laicos, mujeres y hombres que hoy están predicando la verdad? Si estamos conscientes que el mundo va a terminar pronto, que pronto viene el sellamiento, ya esto debiera estarse dando, y se está dando, hermano, porque Dios no va a ser chasqueado. Pero revise si usted es parte de ese equipo que Dios cuenta para que su hijo y su hija dé el último mensaje de amonestación, que su escuela estén preparando a esos muchachos como Jesús con 12 años para taparle la boca a esos sabios de hoy en día, que queden mudos al oír la sabiduría e inteligencia que el Espíritu imparte en vuestros hijos. Hermano, esto está ocurriendo en el mundo entero, pero eres tú partícipe de esta profecía. Tus hijos van a formar parte de ese último mensaje de proclamación de la verdad,
cuando tu esposo como pastor, tu madre como ministra del Evangelio, como servidora de Dios, como laico, como anciano, tu padre, no pueda ya predicar como dice aquí, ellos van a tomar la palabra para predicarla. Sigue diciendo la cita, nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas, oigan esto, nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios para preparar a los niños para esta gran obra. Dar el último mensaje final cuando ya los adultos no lo puedan dar. Conocer perfectamente la doctrina, las profecías. Nuestros niños están experimentando eso. Usted, director de escuela, de universidad, profesor o profesora. No se trata de ponerme cuidado a lo que yo estoy diciendo ni mi estilo. Es que esto es una profecía. Dios lo va a hacer responsable usted, que tiene el poder de estar al frente de una institución educativa, de una escuela de iglesia. Que Dios le ha dado esa responsabilidad y que llegue este tiempo que ya estamos montados y que usted como directora o como director no está cumpliendo con esto. Esta luz la va a condenar. Tiene que abrir los ojos, hermano. Y usted como padre debe exigir que sus hijos reciban esta educación porque ellos son los que van a reemplazar a los adultos. Nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios para preparar a los niños para esta gran obra. En ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera práctica. En la obra misionera práctica. Mire cómo es. Ellos, esos niños, porque han sido preparados en las escuelas de iglesia, vea si eso está ocurriendo hoy. Véalo, analícelo. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos. Los niños van a auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la obra médica misionera. Se están preparando los niños en las escuelas de iglesia, en nuestras instituciones, para ser médicos misioneros. ¿O eso quedó eso para los doctores graduados? No, hermano, no se caiga coba, eso es mentira. Dios cuenta con un remanente con esos niños. Dice, los niños pueden tomar parte en la obra médica misionera y mediante su J y sus tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Alabado sea el Dios. Sus aportes podrán ser pequeños, pero todo poquito ayuda y por medio de sus esfuerzos muchas almas serán ganadas para la verdad. Por su intermedio será notorio el mensaje de Dios y su salud salvadora a todas las naciones. Por lo tanto, preocúpese la iglesia por los corderos del rebaño. Esta es la verdadera preocupación, que en nuestras escuelas se estén preparando estos niños para reemplazarnos a todos los adultos. Nuestra escuela se está preparando en profecía, en todas las 28 creencias de la iglesia adventista, más todas las profecías completas, en la obra médico-misionera, para estos muchachos salir a proclamar el último mensaje de amonestación a la tierra. Por lo tanto, preocúpese a la iglesia por los corderos del rebaño. Sean los niños educados y preparados para servir a Dios, pues ellos son la heredad del Señor. Educación Cristiana, página 189. Hermano, que toda esta información, cómo discipular a los niños en el presente y para el futuro, ahí tienen la información. Que Dios nos capacite para poner esto en práctica y nos llene de su Espíritu Santo y perdone nuestra ignorancia, nos perdone nuestra negligencia, pero que en este tiempo de Reavivamiento y Reforma hayan hombres, llámese directores, llámese maestras de escuela, que tomando esta verdad, no porque la dice este servidor, sino porque la estamos leyendo el Espíritu Santo, sean capaces de dejarse usar por Cristo y preparar a los corderos del Señor para esta obra final. Dios bendiga a su iglesia.